Así que vamos con el tema 6. Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Espero que os haya salido bien el examen, el último parcial, con preguntas de test que en general han estado pues rebuscadas. La pregunta de desarrollo estuvo bien, la comentamos aquí, o sea que bien, seguramente os pudo salir bien. Y bueno, las preguntas de test dedicaremos un vídeo a hablar de las preguntas de test, a debatirlas. Si alguna no nos gusta, pues bueno, la comentaremos también, claro. Vamos a ver el tema 6, la norma y ordenamiento jurídico. Vamos a ver una parte, esta será la primera parte de este vídeo, y otro día pues seguiremos con el siguiente vídeo, ¿vale? Os dejamos el PDF también para que podáis descargarlo. Y bueno, vamos a comentar. Muchas cosas están relacionadas de las que hemos visto en el otro parcial. Prácticamente muchos conceptos son repetidos y eso nos va a ayudar porque los hemos asimilado bien en el parcial. Eso nos va a ayudar. En la primera introducción se nos dice que de forma más general una norma es una regla, una pauta de comportamiento y en esas definiciones de la RAE sobre la norma, pues una de ellas es una regla que debe seguir o que pues al que deben ajustarse las conductas, las tareas, actividades en un esquema básico, ¿no? Las reglas se dan también en ámbitos jurídicos y no jurídicos, como el juego, el ajedrez, las normas de la vida diaria, de comportamiento, deontológicas. No todas las normas son jurídicas, ¿no? Sino que hay también en ámbitos no jurídicos. Las de la vida social, a las que también hay que adaptar nuestras conductas. Las reglas es un esquema general del cual la norma jurídica es algo concreto. Es decir, las normas, o sea, la regla, perdón, es un esquema general y la norma jurídica es un caso concreto, ¿vale? Dicho esto, de que hay muchos tipos de normas. La norma jurídica, pues, es un concepto general, abstracto, que abarca muchas denominaciones, pero tiene ese adjetivo de jurídico. Ya no es solo social, sino que es jurídico. La norma jurídica, pues, tiene muchas denominaciones, o más bien, dice el libro, muchas determinaciones, pero yo creo que debería decir, o quiere decir, denominaciones, como son las leyes, los reglamentos, las órdenes ministeriales y las circulares, etcétera, ¿no? Hay muchas normas. Las instrucciones, hay muchos tipos de normas jurídicas. La estructura de las normas jurídicas, pregunta que cayó también en septiembre, como desarrollo, pues nos dice que desde el punto de vista de su estructura lógica, y esto ya lo hemos visto, pero de forma más reducida en el tema anterior, las normas jurídicas, ese tipo de reglas de la vida en comunidad, pues tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Es decir, esa es la estructura lógica. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Recordad que también hablábamos de esa estructura como silogismo y la estructura como lógica. Estructura lógica, ¿vale? Pues bueno, si os pone una pregunta de test que os pretenden confundir, pues vimos la estructura como silogismo, esa premisa mayor, premisa menor, que además creo que cayó en el examen. Y bueno, vemos la estructura lógica. Como la estructura lógica es supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Esta pregunta de test ha caído en muchísimas ocasiones. De hecho, el junio del año pasado cayó, 2020. Que ya tenemos señaladas en este texto las preguntas de test que cayeron en el examen del año pasado, de 2020. Pues bien, un supuesto de hecho, ¿qué es? Pues bueno, se trata de un acto, conducta o hecho descrito de forma abstracta. Se denomina así porque se prevé una situación de la vida social a la que el legislador ha decidido otorgarle efectos. Es decir, hay un acto que es, por ejemplo, la declaración de la renta, una conducta, pues podría ser una reiteración de hechos delictivos y un hecho que puede ser
un huracán, ¿no? Es decir, estos son ejemplos de acto, de conducta o de hecho. Esta descripción abstracta va a permitir luego que adecuemos que el hecho concreto al que se aplica la norma tenga cabida en esa premisa, ¿no? En esa premisa menor, ¿os acordáis? Bueno, la consecuencia jurídica, pues lo que hace es, la norma vincula la realización efectiva de ese acto, hecho o conducta con el supuesto de hecho que tendrá por efecto una consecuencia jurídica, que es lo que dice la norma. Por ejemplo, en la renta, en el acto de hacer la renta, si no hago la renta, pues tengo una responsabilidad, ¿no? En el hecho delictivo, pues si es un hecho y yo pues lo reitero el hecho o cometo un hecho delictivo, pues la consecuencia va a ser una pena, ¿no? Y en caso de una catástrofe, por ejemplo, un hecho de un huracán, el hecho de una catástrofe climatológica, un huracán, pues tiene como consecuencia jurídica pues que pues voy a poder interponer una reclamación pues bueno, a través para el cobro de los seguros, ¿no? Hay un debate sobre el contenido esencial, hay un debate doctrinal sobre el contenido esencial de las normas jurídicas. Esto también ha sido objeto de pregunta de desarrollo. Este debate doctrinal, que aquí tenéis resumido, sobre el contenido de las normas jurídicas respecto a su naturaleza, destinatarios y el sentido último del orden jurídico, pues son distintas formas de interpretar o de concebir ese hecho jurídico. Entonces, va a depender desde el punto de vista en que la persona que interpreta se ponga, ¿no? que tiene esa posición, depende de la posición en que uno se ponga. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la posición imperativista, que ya el propio nombre de la posición de imperativo, pues ya nos habla de mandato, ¿no? Y esto es asociar estas dos palabras porque esta pregunta de test ha caído casi todos los años, en 2018, 17, 15, en junio de 2020. Esta posición imperativista pues, parte pues, de que ese contenido esencial que está en debate, pues su núcleo más irreductible sea pues que en esencia son mandatos, que son mandatos, emanados del poder soberano y dirigidos a los ciudadanos para que los cumplan. Pues ya veis, asociar imperativismo imperativista con mandatos. En el caso de que estos incumplan o violen las normas, pues van a existir otra serie de normas secundarias con respecto a estas cuyos destinatarios son los funcionarios. Fijaros que existen otras normas secundarias y que esas secundarias cuyos destinatarios son los funcionarios que van a aplicar una serie de sanciones a los transgresores, ¿vale? A primera vista se corresponde con una visión intuitiva que tenemos de las normas jurídicas. Bueno, con otras palabras, quienes mandan respaldan sus mandatos pues en la amenaza de la coacción que se aplica en caso de desobediencia. Pues efectivamente tienen esas normas, los funcionarios que tienen que aplicar esas normas para que se cumpla. Entonces ese miedo a desobedecer pues genera además pues un cumplimiento de la norma. Por eso el papel de la coacción aparece aquí en segundo plano porque reprime la transgresión de esa norma. Las normas que regulan la coacción serían las instrumentales, las secundarias o accesorias respecto a las dirigidas a los ciudadanos. ¿Veis? Aquí hay como dos partes de la norma. Una, el mandato imperativa y otra, la norma que dice qué te va a ocurrir si transgredes esa norma. Pues que vas a tener que pagar una multa, que vas a tener que pagar una pena, pues esa consecuencia punitiva esa segunda norma, pues es la que va dirigida a los funcionarios, ¿vale?
y la norma, pues bueno, es ese mandato que va a los ciudadanos. Vamos a ver otra posición. Luego tenemos la posición del juicio hipotético. La posición del juicio hipotético, pues bueno, considera que el contenido esencial, la última esencia de la norma es pues un juicio hipotético. Es decir, si ocurre A, debe ser B, siendo A el supuesto de hecho y B la consecuencia jurídica por la sanción. La esencia de este derecho no es el mandato, como el anterior, sino la sanción a los destinatarios. Aquí no queda como norma secundaria, sino como norma primaria, como norma principal. Aquí la sanción es principal. Si se transgrede, la sanción, ese es el juicio hipotético, debe ser la sanción. Este tipo de normas, llamadas primarias, pues no son tampoco directamente para los ciudadanos, son para los funcionarios encargados de aplicarlas. De modo que las normas, en este esquema, pues persiguen regular el ejercicio de la coacción por los funcionarios. No pretenden regular el comportamiento de los ciudadanos, sino que directamente estas normas pretenden, pues, regular lo que deben aplicar los funcionarios. Si ocurre esto, debe ser. De modo que las normas, pues, persiguen regular el ejercicio de la coacción por los funcionarios, lo que supone que las normas jurídicas no son violadas, ni siquiera son violadas o transgredidas, porque la coacción ya directamente te obliga a cumplirlas. Y las normas que ordenan las conductas de los ciudadanos, pues, serían también, pues, secundarias, accesorias, una simple consecuencia derivada de las primarias. O sea, aquí se invierte lo que ocurría en el anterior supuesto. Las normas que ordenan conductas serían las secundarias, accesorias, y las principales son las que se remiten a los funcionarios, porque si A es el hecho, B es la consecuencia jurídica. Pues ya lo veis. Y, por último, tenemos la posición de orden jurídico natural, o también la llamada tradicionalmente, y de la que hemos hablado en otras ocasiones, es la posición ius naturalista, pero el libro nos dice que es la de orden jurídico natural. Para que una norma sea válida, debe respetar, pues, esos criterios fundamentales de justicia pertenecientes a ese orden jurídico natural superior al derecho positivo, o bien con la naturaleza, o bien con la naturaleza objetiva de la relación objeto de regulación. ¿Qué significa esto? Pues bueno, pues que hay un derecho por encima del escrito, que es el que consideramos por naturaleza que debe ser el justo, ¿no? Por naturaleza o por la relación del objeto con la regulación, basado en la razón, por supuesto, basado en la razón y su relación con la naturaleza de la cosa, ¿no? Bueno, aquello que nos dice lo que es justo y lo que por encima de lo que está escrito, ¿no? Las normas no pueden ser reducidas a simple mandato, ya que ya se dirigen a los particulares, ya se dirigen a los funcionarios. Son simples mandatos. Es algo más trascendental, ¿no? Es lo justo, lo que es superior, lo que es acorde con la naturaleza, ¿vale? O con la relación que es objeto de regulación. Y bueno, también vamos a ver los caracteres de las normas jurídicas. Esta pregunta también ha caído de desarrollo. En 2019, 2018, 2016. Entonces, bueno, pues hay que tenerla en cuenta también. Las notas que definen las normas jurídicas y permiten distinguirlas con respecto a otros órdenes normativos. Pues son características específicas de las normas jurídicas que pues las normas morales, los usos sociales o los deontológicos pues no tienen muchas veces, ¿no?
La primera de ellas es la alteridad. Todo esto ha caído en test, o sea que lo tenéis ahí subrayado de qué años son, en rojo. ¿Qué es la alteridad? Pues la alteridad es que hay un alter, un otro. Dado que lo jurídico se refiere a la vida humana en la sociedad, pues no puede conseguirse una norma que no se refiera a otro, a un tercero o a un segundo, que no, es decir, otro que no regule la relación entre al menos dos sujetos. Es decir, siempre va a haber un tercero, que puede ser otro sujeto implicado o otro sujeto no implicado. Pero bueno, hay una variedad enorme en las normas de quién es ese otro. En el derecho civil, pues siempre será el demandado, pues tendremos dos partes, ¿no? ¿Quién es el otro? Pues el demandante, tenemos uno que es el demandante, otro es el demandado, y bueno, en derecho administrativo también, demandante, demandado. Antes podía haber el coadyuvante, pero bueno, ahora ya no, ahora son todos demandantes o demandados. Por eso se dice que hay dos sujetos, y cuando no hay dos sujetos hay tres, que es el Estado como también posible responsable subsidiario o interesado también, claro que sí, en la defensa de sus propios bienes. Bueno, el caso es que un carácter de la norma es que se refiere a otro también, hay una alteridad, hay otro, al menos dos, esa relación entre dos u otro. También tenemos la vinculatoriedad. ¿Qué significa? Pues que las normas no son recomendaciones, no son consejos, sino que obligan a ajustar la conducta a lo establecido en su enunciado. Lo prescrito por la norma no es disponible para los sujetos a quienes va dirigido, no es disponible, o sea, no pueden variarlo. Las normas van dirigidas, por tanto, las normas jurídicas son de obligado cumplimiento para sus destinatarios, sin que pueda alegarse por estos el desconocimiento como excusa para incumplirla. El desconocimiento pues no excusa su cumplimiento, ¿no?, de la norma. Luego tenemos también generalidad y abstracción. Estas dos vienen juntas, ¿vale? Generalidad y abstracción. Nos dice pues que las normas, además de ser para varios, o sea, para el otro, esa relación de alteridad, aparte de vincular, es decir, de obligar hasta a la conducta que se establece en la norma, aparte son generales y abstractas. ¿Por qué? Pues porque tienen que poder contemplar a cualquier sujeto, y tienen que ser abstractas. ¿Por qué? Pues porque si son concretas quedarán muchos supuestos fuera de la norma. Entonces, esa generalidad y abstracción pues se refiere pues a que los sujetos que tienen que ser pues destinatarios sin establecer particularidades entre unos y otros. Es decir, que puede ser que tienen que ser generales y luego adecuarse al hecho. Esto no quiere decir que las leyes sean dictadas para todos los ciudadanos, sino que sí, porque es decir, hay normas que no son para todos, sino solamente para los que conduzcan un vehículo, como las de tráfico, ¿no? Esto no quiere decir que todas las leyes sean dictadas para todos, no, sino que en ellas se agota el ámbito en el cual han sido dictadas, sin excepciones. Por ejemplo, la ley que regula las pensiones de jubilación, pues se refiere a todos los jubilados. Puede haber excepciones que se establezcan en la ley o en las leyes, pero las normas pues regulan de modo abstracto todos los casos para los cuales han sido previstas. Pues, por ejemplo, el homicidio, pues el que matare a otro, dice, el homicidio es el que matare a otro, pero no te está diciendo los modos de matar. No te dice el que matare a otro de un disparo, el que matare a otro de una cuchillada, no. Es abstracto y general. Y con esto hemos visto los tres caracteres de las normas
Fijaros que generalidad y abstracción están juntos. ¿Podrían estar separados? Pues perfectamente, sí. Pues son dos cosas distintas. Pero, bueno, están juntos en el libro. Así que tenemos tres caracteres. Alteridad, el otro, alter, vinculatoriedad, que obligan, generalidad para todos y abstracción, pues que son palabras que son suficiente amplitud terminológica para que quepan todos los casos. Tipos de normas jurídicas, también ha caído mucho. La verdad es que no he señalado aquí las preguntas de 2020, qué fallo. Tengo que meter las preguntas de desarrollo 2020. Se me ha pasado por completo. Bueno, le he metido solo los test. Bueno, los tipos de normas jurídicas. Esta, que también ha caído varios años, pues vemos que hay multitud de clasificaciones sobre los tipos de normas jurídicas, pero nos vamos a limitar aquí a algunas con criterios los más habituales. Entonces tenemos, por el grado de vinculatoriedad, es decir, por su contenido, si son por su obligatoriedad, pues tenemos imperativas, prohibitivas y permisivas. Imperativas que ordenan o mandan, prohibitivas que impiden o niegan la posibilidad de hacer algo y permitivas, aquellas que pues delimitan ámbitos de actuación o reconocen o declaran algún tipo de derecho o facultad. Según también el interés que protegen, será pues derecho público o derecho privado. Esta clasificación ya la hemos visto porque tiene su origen romano y bueno, ya la hemos visto muchas veces. Según el interés que protegen, pues bueno, vemos que pueden ser de derecho público o de derecho privado. Derecho público, pues se refieren al interés. En razón, estas diferenciaciones según es el interés que protegen. Ya sabéis, pues que si el interés común es el caracterizado por la presencia del Estado. De ello se deriva que el derecho que regula las relaciones del sujeto con el Estado o los poderes estatales entre sí, pues es derecho público. Ahora bien, el derecho privado, pues es un medio para satisfacer fines o intereses particulares en posición de igualdad. Recordad que en el público pues hay una desigualdad, una superioridad del Estado, pero aquí nos matiza y nos dice, y este matiz ha caído mucho en test, y nos dice que el derecho privado también comprende al Estado cuando actúa en calidad de sujeto de derecho privado. ¿Esto qué significa? Pues que el Estado puede intervenir como particular y entonces interviene como derecho, se le aplicará el derecho privado cuando actúe como sujeto de derecho privado, porque el Estado puede actuar como derecho público, el Estado puede ser sujeto de derecho privado o sujeto de derecho público. Esto no significa que la referencia a lo común sea exclusiva del derecho público. Pues no. El derecho de familia también se extiende al derecho civil, pero el Estado a la vez protege al menor, por ejemplo, en esos delitos que son públicos, ¿no? Es decir, que esta referencia a lo común no es exclusiva del derecho público, al interés común o al interés público. En derecho civil, que es un derecho privado que regula las relaciones familiares, pues va a aparecer el Estado con la figura del fiscal que va a proteger al menor. ¿Por qué? Porque hay un interés público del Estado por proteger, en este caso, al menor. El delito de injurias que protege el honor también se da. El derecho del trabajo, cuando hay inferioridad del trabajador, en supuestos especiales, pues también de derechos fundamentales, pues también aparece el fiscal, que representa al Ministerio Público y pues el interés público y la legalidad pues, pública, ¿no? Justifica una cierta tutela
de los intereses del más débil, efectivamente. En cuanto siguiendo con la clasificación, pues según su ámbito espacial, pues las normas pueden ser, cuando dice espacial, pues también se refiere a territorial, ¿no? Bueno, espacial, pues puede ser normas locales, autonómicas, nacionales, internacionales. Desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, se refiere a que es posible distinguir entre normas locales o municipales de las normas autonómicas, de las nacionales, de las regionales, en nuestro caso las de la Unión Europea, de las internacionales, los tratados, o de otros ámbitos espaciales. El ámbito espacial pues, se refiere territorial. Para esto, para distinguir este tipo de normas o este tipo de niveles de regiones, pues la Unión Europea utiliza el término NUTS, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, para referirse a distintos niveles de la administración, ¿no? Pero bueno, también tenemos por su ámbito temporal. Por su ámbito temporal, pues serán de vigencia indeterminada en el tiempo o determinada en el tiempo. Las normas indeterminadas, pues son las que se dictan durante el tiempo que estén vigentes hasta que se reformen. Y las, que son la mayoría, ¿no? Y las normas de vigencia determinada son aquellas cuya existencia se va a limitar a un plazo. Y que este plazo tiene que estar establecido de forma expreso para saber hasta cuándo está vigente esa norma. Ejemplo, la ley de presupuestos, que es para un año, para ejecutar esos presupuestos en ese año, y transcurrido ese año, pues carecen de vigor, salvo prórroga, ¿no? Por su referencia al objeto de regulación, pues en atención al objeto de regulación, pues tendremos que son sustantivas o adjetivas. Fíjate, aquí me deja una pregunta de test. Tengo que meterla. Esto cayó también. Sí. Lo pondremos aquí. Sustantivas y adjetivas. Esto también cayó en 2020. Luego lo pondré porque creo que será interesante. Desde el punto de vista podemos distinguir las normas sustantivas, que son aquellas que pues están referidas directamente a la conducta humana. Resultan irrelevantes que contengan imperativos, prohibiciones, pero son de conducta. Y las adjetivas, que son las que se establecen para el procedimiento que hay que cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué es un adjetivo? Pues algo que acompaña, ¿no? Pues los procedimientos, ¿qué es lo que hacen? Pues acompañan a la sustantiva para que se pueda, para establecer el procedimiento, ¿no? Cómo aplicarlo. Así tenemos, por ejemplo, Código Civil, Código Penal, son derecho sustantivo y Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues serían las adjetivas, las que acompañan para estableciendo un procedimiento para su aplicación. La de Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal. Luego tenemos el ordenamiento jurídico. Como hemos visto, pues las normas jurídicas no pueden ser concebidas como entes individuales, separados, porque las normas forman un conjunto, ¿no? Un sistema, se sistematizan y, bueno, un conjunto, un orden. La denominación se da, pues, de ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque es un conjunto normativo ordenado jerárquicamente por criterios uniformes que configuran, pues, lo que decimos, un sistema jurídico. Y al igual que no puede reducirse el concepto de derecho a las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico es un conjunto ordenado de normas, pero también de actos, de decisiones, de procesos, de procedimientos. O sea, hay más cosas, ¿no? No solamente las normas. También cómo se aplican, pues, y cosas accesorias o, como hemos dicho, adjetivas del propio sistema, ¿no? En la antigüedad y el medievo, pues ya sabéis lo que había, pluralismo jurídico. Tras la Revolución Francesa llega la modernidad y se evoluciona hacia un concepto
uniforme, más uniforme del sistema de fuentes, pues que ya las fuentes son el Estado, como sabéis, la fuente material es el Estado y la fuente formal, la ley, ¿no? Pese a ello, pese a su crisis y al cuestionamiento de la unidad última, el ordenamiento jurídico se ha presupuesto tradicionalmente como un conjunto unitario y cerrado, como decía Kelsen, ¿no? Esto se traduce en 3 notas consideradas clásicas, ¿no? Unidad, coherencia y plenitud. Estas son las 3 notas clásicas del ordenamiento jurídico que pues ya hemos visto en el primer parcial y aquí vamos a ver un poco más desarrolladas, ¿no? Unidad, coherencia y plenitud. ¿Qué significa la unidad? Pues la unidad del ordenamiento jurídico pues tiene como consecuencias la validez y la jerarquía normativa. El criterio que atraviesa todo ordenamiento jurídico, que permite entenderlo como un todo, es la validez. La validez es el modo propio de existencia de una norma. Es decir, solo existirá una norma si es válida. Si una norma no es válida, pues no será norma dentro de ese ordenamiento. O no, o será nula, ¿no? No tendría que ser válida. Por tanto, será válida toda norma que sea dictado por un órgano competente de acuerdo con el procedimiento y que no haya sido derogada. ¿Veis? Tenemos tres caracteres o 3 consecuencias de esa unidad. La validez, de la validez. La validez, pues tenemos el órgano competente, para que sea válida, tiene que estar dictada por órgano competente, haberse seguido ese procedimiento y no haber sido derogada. ¿Pero qué pasa? Claro, desde el punto de vista positivista tradicional de la validez, pues muy bien, una norma es válida si está acordada por órgano competente, se ha seguido el procedimiento y no ha sido derogada. Vale, válida desde la concepción positivista del derecho. Pero claro, no basta con este requisito formal, pues una norma dictada con total respeto al procedimiento y totalmente válida puede contradecir principios o valores constitucionales. Esto cayó también en TES. ¿Cómo puede comprobarse? Pues en los actuales ordenamientos jurídicos la validez no es solo cuestión de forma, sino también es de contenido. ¿Qué significa esto? Pues que un órgano competente puede acordar que una persona sea ejecutada en la silla eléctrica, pues siguiendo el procedimiento de ejecución de esas personas por haber cometido X asesinatos en una norma no derogada y, por tanto, la pena de muerte, en ese caso, sería totalmente válida desde el punto de vista tradicional y positivista. ¿Pero qué ocurre? Pues que puede ser que en la Constitución, la norma suprema, haya unos principios y unos valores constitucionales que nos lleven a la conclusión de que ejecutar a alguien en la silla eléctrica puede que no sea lo más ético o lo más procedente, siguiendo los principios del respeto a la vida humana o los valores del respeto a la vida humana y a la salud personal, como queráis, ¿no? Es decir, es una cuestión también de contenido. Entonces podemos hablar de una cadena de validez que implica que las normas de un ordenamiento jurídico derivan de una fuente primera o superior, que es la Constitución, y se articulan conforme a un criterio de jerarquía formal y material, creación y contenido de las normas de rango superior
Y de ahí la multiplicidad de un determinado ordenamiento que no es un mero aglomerado, sino que se ordena tanto vertical como horizontalmente, ¿vale? Entonces, a esa cadena de validez. Las leyes van a ser más válidas si están conforme a la fuente suprema o superior, que es la Constitución. Pues bien, claro, seguimos en el punto de vista positivista, porque si habláramos del punto de vista iusnaturalista, ¿qué tendríamos que pensar? Pues que además de la Constitución, pues tienen que ser conforme con la naturaleza humana. Y en la naturaleza humana, a lo mejor lo justo no es electrocutar a otra persona porque sí, no. Tiene que ser porque se lo haya hecho, haya cumplido, haya hecho merecimientos para ello, ¿no? Es decir, pues haya ocurrido una serie de hechos que lo justifiquen o quizá, pues eso nos lleva a algo subjetivo, ¿no? Y no algo objetivo como es el positivismo jurídico. Pues bien, la validez, como hemos visto, resumiendo un poco, es el modo propio de existencia de la norma. Nos quedamos pues con el positivismo matizado con que sea conforme a la Constitución y decimos que la validez es el modo propio de existencia de una norma. Requisitos de la validez formal, pues son 3, ya lo sabéis. Dictada por órgano competente, conforme al procedimiento establecido y que no haya sido derogada. La validez de una norma expresa su pertenencia a un sistema normativo. Existe cuando, como norma, por haber sido promulgada por los cauces adecuados y no haber sido derogada, pues ya veis, esa validez expresa su pertenencia a ese sistema normativo. Y dentro de la unidad del ordenamiento jurídico, también la coherencia y la plenitud, que son las notas clásicas del ordenamiento jurídico, como ya hemos estudiado en el primer párrafo. Luego, después de estos requisitos de validez formal, en cuanto a la forma de la norma, luego también podemos distinguir requisitos de la validez de su contenido, de si su contenido es válido o no. Pues para eso, ¿qué tiene que cumplir? Pues bueno, primero, no contradicir principios o valores constitucionales, como hemos visto. Así, la justicia de una norma se refiere a la adecuación de la misma con el sistema de valores que establezca la Constitución, ¿no? Y la eficacia de la norma va a estar relacionada con el grado de aceptación o cumplimiento de la misma en la sociedad. Fijaros, si una norma será, según esto, una norma será justa si se adecua al sistema de valores que establezca la Constitución y será eficaz si es aceptada por la sociedad, si se acepta la sociedad y si la sociedad cumple con la misma, ¿vale? Esto es respecto a su contenido y a no contradecir los principios constitucionales. Pero bueno, también en un sentido vertical, esta cadena de validez, en un sentido vertical, pues es la que se ordena a través del concepto de jerarquía. Jerarquía, pues es que unas normas son superiores a otras debido a su posición jerárquica de los órganos que lo dictaron. Esto es la jerarquía normativa que viene recogida en la Constitución, artículos 9.3 y 1.2 del Código Civil. Es cierto que, como hemos visto, que no hay una jerarquía estricta, entre ley orgánica y ley ordinaria, sino que es un concepto de jerarquía
relacionado con la superioridad del órgano que lo dicta o del modo en que se dicta, y no es una superioridad de contenido, salvo el caso de la Constitución, que sí que es superior a todos por sus contenidos. En un sentido horizontal, la cadena de validez se ordena mediante el concepto de competencia, que concurre con el de jerarquía. El principio de competencia regula las relaciones entre diferentes ámbitos normativos, que no se sitúan unos sobre otros, sino junto a otros. Es el caso de, pues bueno, las competencias, el derecho estatal, autonómico, local, pues relativo a las competencias exclusivas o compartidas que tienen unos junto a otros, pues los sitúa unos junto a otros, no unos de forma superior a otros. En ese sentido, hay una cadena de validez horizontal, hay una validez horizontal. Para comprender mejor esta noción, pues bueno, la noción de unidad del ordenamiento jurídico resulta fundamental la figura de la pirámide normativa, que ha caído en varias ocasiones, que permitirá entender el ordenamiento jurídico como un sistema organizado en estratos o escalones en distintos grados jerárquicos, como pues estableció Kelsen o Hans Kelsen, y que esta pregunta cayó en test el año pasado, en septiembre. También nos dice pues, que el iuspositivismo pues, excluye el derecho natural, porque este derecho natural nos diría que hay otros, está por encima de todo, hay un derecho natural que todos por naturaleza conocemos lo que es lo justo, que no es lo que no es justo, y bueno, y que es lo que te permite hacer. Bueno, y aquí vamos a dejar la clase de hoy. Continuaremos con este tema. El próximo día haremos un recordatorio de las preguntas de desarrollo que no se me olvidó ponerlas y continuaremos y terminaremos este tema. Esa es un poco la idea. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en